el ensayo, el artículo del Papa Benedicto XVI, del Papa Emérito, analizando las causas de la gran crisis en que se encuentra la Iglesia en este momento. Uno de los motivos de esa crisis son los escándalos de pederastia provocados por algunos sacerdotes que he leído y he releído, me refiero a ese documento, está conmocionando al mundo. Y de verdad que merece la pena leerlo y merece la pena la conmoción que está causando y, como no podía ser de otra manera, está generando también muchas críticas de parte de aquellos que dicen que un Papa emérito no podría hablar, pero que aplaudían cuando hablaban cardenales eméritos, Martini, Danels o incluso Casper, criticando posturas de los papas entonces gobernantes. Se ve que algunos pueden hablar cuando quieran y los otros no pueden hablar nunca, si no es para decir lo que esos que controlan los medios de desinformación quieren escuchar, pero en el fondo no son más que los herederos de aquellos que prohibieron los libros del teólogo Ratzinger, como el propio Papa reconoce en su escrito. Son diosecillos que a base de intrigas y de adulaciones han llegado a puestos de poder que merecerían quizá el epíteto de miserables si no fuera porque son patéticos. Una palabra del Papa Benedicto recorre y conmociona al mundo, y todos sus gritos, que a veces parecen más de locas que de locos, todos sus gritos se pierden en la nada. El Papa emérito, en este ensayo, que realmente es muy importante, entra en primer lugar a analizar las raíces, las causas del conflicto. He pensado, cuando lo he leído en el libro de poemas de Baudelaire, Las flores del mal, pero ampliándolo, porque el Papa no solamente habla de las flores y de los frutos, sino de las causas, de las raíces. Resumiendo, podemos decir que enumera tres grandes causas de por qué estamos como estamos. La primera es la crisis de la teología moral, la debacle, el hundimiento de la teología moral. Un hundimiento que se produce por haber abandonado la ley natural, es decir, unos principios básicos, mínimos de ley moral natural que afectarían, obligarían a todos los hombres, por haber abandonado también en el fondo la primacía de la palabra de Dios, por haber perdido de vista que hay cosas que son objetivamente buenas y otras que son objetivamente malas, para caer en una moral de situación en la cual las cosas son en función de tus circunstancias y al fin, el fin justifica los medios. La gran debacle de la teología moral producida en la segunda mitad o el último tercio del siglo XX es una de las causas que el Papa Benedicto señala. La otra es la situación en algunos seminarios. En muchos seminarios, el Papa cita casos de Alemania, cita casos de Estados Unidos, pero por supuesto eso se puede generalizar, aunque ciertamente no a todos. En esos seminarios, dice el Papa Benedicto, se crearon grupos de control, grupos gay, de control, de grupos de poder que después, poco a poco, fueron más allá de los seminarios cuando los chicos se fueron ordenando y se transformaron en el lobby gay que hoy conocemos, identificamos y que ha dado lugar a situaciones tan terribles como la del ex cardenal McCarrick. La tercera causa del problema está, y eso es un asunto importantísimo, está en el nombramiento de obispos. Son palabras del Papa emérito. Dice que el Concilio Vaticano II se leyó y se aplicó en muchos casos y en muchas cosas con un criterio de ruptura, de discontinuidad con la palabra de Dios y con la tradición precedente. Eso que se llamó el espíritu del concilio, eso fue la clave no solamente para actuar en determinadas cosas, sino también para elegir obispos. Había que elegir obispos que se llamaban conciliares, pero no conciliares con respecto a la letra del Concilio Vaticano II, sino con respecto a ese espíritu del concilio, que era un espíritu, repito, contrario a la palabra de Dios y a la tradición. Naturalmente, estos obispos, el Papa dice que negaban completamente o mayoritariamente la fe católica. Bueno, pues estos obispos
hicieron la vista gorda a lo que pasaba en los seminarios y a lo que cometían algunos sacerdotes. Eso en cuanto a las raíces del mal. Las flores del mal, las flores siempre son bellas, aunque puedan ser venenosas. Las flores del mal hablaban de libertad, de autorrealización, de amor, ¿no? Pues de amor libre, el festival de la isla de White, ¿no? La época hippie, la droga, el sexo de cualquier manera y revuelto. Qué bonito es el amor, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, es una primavera maravillosa. Sí, pero eso que lo hizo el mundo, eso también empezaron a hacerlo muchos dentro de la Iglesia. Como la moral había quedado prácticamente reducida a la nada en función de esa moral de situación, pues muchos que hicieron el mal, pero se pararon delante de determinadas líneas rojas y otros no fueron capaces de pararse en esas líneas rojas y las cruzaron. Y las cruzaron pensando que si otros lo hacían, porque ellos no lo iban a hacer, que ellos tenían derecho a realizarse, y ahí vino, en un sector pequeño, pero por desgracia suficiente, vino el abuso a los menores. Pero claro, las flores del mal produjeron los frutos del mal. Y, es decir, lo que parecía que no iba a tener consecuencias, pues acabó teniendo consecuencias. Por ejemplo, la legislación cambió. Y antes, en esa época de los 60, de los 70, el Papa Benedicto dice que ahí se llegó incluso a teorizar sobre la validez, la legitimidad de la pederastia, de la relación con menores. Antes, bueno, pues eso quizá era más tolerado, o sobre todo los delitos, pues se archivaban más pronto. Cambió la legislación y esos delitos tuvieron muchísima más vigencia y se presentaron o pudieron ser presentados cosas que habían ocurrido 20 o 30 años antes, con lo cual aquellos que pensaban que era una cosa que habían hecho hacía mucho tiempo, en ese contexto de amor libre y de qué bonito es el amor y la primavera, etcétera, se dieron cuenta de que ahora tenían que enfrentarse a sus actos, no solamente porque las víctimas los denunciaban y los ponían colorados, sino porque además les sacaban su dinero. Ellos y la Iglesia como consecuencia. Son muchas las diócesis en el mundo que han tenido que pagar grandes cantidades de dinero por los abusos sobre menores cometidos por sus sacerdotes, además y sobre todo el daño hecho a esas personas y el desprestigio para el conjunto de la Iglesia. Pero no fue solo este el problema. Es muy interesante que el Papa Benedicto, citando la frase de el que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino en el cuello y le tiraran al mar, dice que el concepto de pequeño no puede reducirse al concepto de niño, aunque se pueda aplicar, por supuesto, al niño. El concepto de pequeño hace referencia al que no tiene una fe suficientemente formada, a la persona sencilla, al fiel católico en general, y que son muchos, dice el Papa Benedicto, los que han abusado de estos pequeños, que no son necesariamente menores de edad, transmitiendo como una verdadera fe católica lo que no eran más que burdas herejías. Lo han hecho desde los púlpitos, lo han hecho desde las catequesis, lo han hecho desde las clases de teología. Y dice el Papa que la fe no se ha considerado como un bien a defender por los propios responsables de la Iglesia. Y esto ha traído y tiene gravísimas consecuencias. Efectivamente, señala el Papa las consecuencias, la apostasía masiva, la crisis terrible de vocaciones, pero no solamente eso, el desprestigio de la Iglesia que ha perdido delante de los propios fieles y delante de los extraños aquel honor que tenía de ser la esposa de Jesucristo y de ser aquella que llevaba la palabra, la luz al mundo y que era o tenía que ser la levadura en la masa. Las consecuencias las estamos pagando, repito, y no son solamente las consecuencias de la falta de credibilidad de la Iglesia por los delitos de pederastia. Insiste el Papa en la importancia de presentar la fe católica como fe católica y no presentar otras cosas que no son la fe católica en nombre de la fe y aprovechando las estructuras de la Iglesia. Pero el Papa no se limita a señalar las raíces, las flores del mal y los frutos que estamos todos padeciendo. El Papa habla del futuro, mira hacia el futuro y dice que la Iglesia sigue dando frutos de santidad y que aunque hay
ciertamente y por desgracia, algunos que pretenden la creación de una nueva iglesia, esa iglesia del espíritu del concilio. No hay que fundar una nueva iglesia, lo que hay que hacer es volver a la raíz, es decir, volver a Dios, a la primacía de Dios, a la espiritualidad. Volver a la raíz significa volver a revalorizar la Eucaristía. Una Eucaristía que ha quedado en muchos casos muy deteriorada por los abusos litúrgicos, porque dejó de ser el sacrificio eucarístico, es decir, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, para convertirse en una asamblea donde, según el gusto, el capricho del cura o de la comunidad, se hacían o se deshacían las normas litúrgicas y donde además cualquiera era admitido a la Sagrada Comunión, dice el Papa, porque ésta se ha convertido en un mero acto de cortesía. Bueno, pues cambiar eso es lo fundamental. Volver, dice el Papa Benedicto, incluso al martirio, a presentarlo como una opción válida, como una opción que tenemos que tener siempre delante de la mirada, porque Dios es el primero y por encima de todo tiene que estar la fidelidad a Dios. Es verdad que todavía queda mucho de esa iglesia de los 60. Es verdad que todavía pueden hacer mucho daño, pero cuando uno mira la realidad, lo que está pasando, te das cuenta de que aunque ellos parezca que tienen, si no todo el poder, una parte importante del poder, sin embargo son, me atrevo a decir, zombies. Son muertos vivientes, no tienen absolutamente ningún futuro. El futuro está en esas pequeñas comunidades, en esa iglesia santa, la iglesia de siempre, no una nueva iglesia, la iglesia fiel, la iglesia de siempre, la iglesia que se mantiene viva a pesar de todo, la iglesia formada por aquellos que están sufriendo por esta situación de desconcierto, no solamente por los escándalos de pederastia, sino por la situación de desconcierto en la transmisión de la fe. Creo que tenemos que mantener viva la esperanza, tenemos que hacer penitencia también por nuestros propios pecados, tenemos que rezar para que se acerque la hora de la liberación, pero a mí me parece que esas palabras del Evangelio cuando dice cuando veáis que sucede esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca la hora de la liberación, esas palabras empiezan ya a ser presente, empiezan a suceder estas cosas, se acerca la hora de la liberación. Este documento tan importante, tan incisivo, tan completo del Papa Benedicto significa que algo está cambiando ya y que eso que nos atrevemos ya a decir, a pesar de que podamos temer la persecución, eso implica que el final se acerca y quizás se acerque antes de lo que podamos imaginar. Que Dios nos ayude a perseverar por amor a Cristo y por amor a la Iglesia.